Un saludo cordial a todos los que nos acompañan en los Cyber Days 2021. Este es un evento de la Cámara Nacional de Comercio para impulsar la digitalización de los negocios en Bolivia y el comercio electrónico. Hoy tenemos la dicha de disfrutar de una presentación relacionada con la comunicación. Nos acompaña Yara Calderón, quien es licenciada en comunicación. Yara, un saludo cordial, gracias por acompañarnos en el marco de los Cyber Days. Es conferencista en varios ámbitos, speaker de programas, relacionadora pública de la CIP, y hoy nos expondrá temas de comunicación y proyección digital. Yara, el escenario es todo tuyo, luego interactuamos con algunas preguntas. Bienvenida a los Cyber Days 2021 que organiza la Cámara Nacional de Comercio. Muchísimas gracias, querido Lorenzo. Pues un placer para mí compartir este espacio con ustedes, por supuesto, con la Cámara Nacional de Comercio y con toda la gente que se va a ir conectando con nosotros y hablar, por supuesto, de la comunicación digital y post-digital, que hoy en día pues implica un reto para nosotros como personas, como instituciones y como empresas. Bien, creo que la presentación ya ha estado dicha. Soy Yara Calderón. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema tan amplio que es la comunicación digital, los retos que se vienen para nosotros como personas, como profesionales y como instituciones a partir de este 2021-2022, con los cambios además a nivel cuántico de las redes sociales y de las plataformas virtuales. Voy a comenzar hablando acerca de la comunicación digital y su importancia. Vamos a entender que la comunicación digital es la interacción, la información que se transmite por medio de símbolos, ¿no? Que pueden ser escritos lingüísticos, pero a través de una plataforma digital, ¿no? En este caso tenemos las redes sociales que están el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, que de igual manera llegaría a ser una red social, está Telegram. Y tenemos, bueno, TikTok, pero que es una plataforma más multimedia, ¿no? Donde uno puede transmitir información dirigida a través de videos, a través de ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces vamos a entender a la comunicación digital como la interacción de información a través de plataformas digitales. Algo interesante para preguntarnos es cómo ha evolucionado la comunicación digital desde la pandemia y pospandemia. Anteriormente conocíamos a la comunicación digital como el marketing digital, simplemente como tener un Facebook y una página en Facebook. Llega la pandemia siendo una línea de tiempo y nos lleva a adentrarnos a las plataformas digitales de comunicación diferentes a las que conocíamos como redes sociales. Entre ellas entran esta plataforma StreamYard, entre el Zoom, entre Skype, que sí ya se utilizaba bastante antes de la pandemia, pero por supuesto cobra fuerza a raíz de la crisis que tuvimos que pasar, ¿no? Y que todavía estamos superando. Bien, entonces la comunicación sufre una transformación. Nos invita a las personas a digitalizarnos de manera veloz, ¿no? Si, por ejemplo, tú tenías tu empresa, tu institución o tu emprendimiento y no entrabas a este mundo digital, en el momento preciso te aseguro que entrabas en bastante desequilibrio en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, muchas de las empresas e instituciones se han tenido que adecuar a este nuevo sistema, ¿no? Y hoy en día es raro mencionar empresas que no estén manejando alguna de estas plataformas para interactuar o mandar información. Bien, entendiendo esto es que estas plataformas digitales ya se convierten en parte de nuestra cotidianidad, ¿no? De nuestro día a día. Es decir, ya no hablar de un Zoom, de un StreamYard es pues algo totalmente normal, que por lo menos un 60% de las empresas a 70 ya manejan ese tipo de plataformas. Bien, la pregunta es, ¿qué sucede, por ejemplo? Ya hemos pasado este momento de
adaptarnos, de aprendizaje, de actualización, ¿no? De aprender otras herramientas, como por ejemplo poner fondos digitales a través de Zoom. ¿Qué viene después? ¿Cómo evoluciona la comunicación? Vamos a hablar ahora del contenido en estas plataformas digitales, la forma en la que comunicamos. En el pasado, los profesionales de otras áreas, por ejemplo, un abogado, un ingeniero comercial, eh, en fin, no tenían como necesidad inmediata manejar de manera adecuada la comunicación. Es más, si vamos años atrás, había profesionales que ganaban muy bien, que estaban bastante posicionados, que no necesitaban tener un Facebook, que no necesitaban tener una red social para continuar su trabajo. Hoy en día estamos hablando de una presencia digital. Persona o empresa que no tiene una presencia en las plataformas digitales es como si no existiera. Es una realidad que todavía a muchas personas posiblemente les cuesta entender, pero es la realidad que estamos viviendo. Más allá de cuestionarla, nos toca ser parte de este proceso, adaptarnos para poder ir innovando y creando nuevas formas de interactuar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, todo profesional debe sentar de alguna manera presencia mínimamente en Facebook, si, como profesional en redes como en LinkedIn, ¿no? Y por supuesto, hoy en día, si vas a llegar a un público juvenil, pero ya ni siquiera, o sea, estamos evolucionando tan rápido que ahora también el TikTok es una plataforma, pues, que se necesita, ¿no? Bien, yendo a esta línea y esta evolución tan rápida que hemos tenido, en etapa de pandemia, post-pandemia, vamos a hablar de algo que alguna vez conversaba con algunos colegas y lo veían de manera insignificante. Sí le daban la importancia, por ejemplo, en plataformas como Facebook, en plataformas donde uno se muestra ante la gente, ¿no? Pero más allá, por ejemplo, de simplemente la vanidad que nos da el Facebook, viéndolo en un tema corporativo, el contenido de los emojis se ha convertido en parte fundamental de la comunicación. Y tú me dirás, probablemente hay personas que me dirán, pero yo no entiendo el poder de los emojis en la comunicación. Vamos a entender primero el poder de los emojis en el marketing digital, ¿no? Hoy en día, el lenguaje corporal que de manera tradicional comunica, ustedes saben que la comunicación es, es integral. ¿Qué quiere decir? No solamente comunico con mi voz, con mis palabras y con mi contenido, sino comunico con mis expresiones y microexpresiones. La forma en la que miro, la forma en la que hablo, manejo mis manos. Es más, mi contenido puede estar diciendo algo y mi expresión corporal puede estar diciendo otra cosa. Bien, teniendo en cuenta que parte de la comunicación es el lenguaje corporal, hoy en día cuando tenemos presencia en las plataformas digitales, nuestro lenguaje y expresión corporal se ha traducido a emojis. Por ejemplo, te voy a poner una situación bastante sencilla que has debido sentir. Estás chateando con alguien por WhatsApp y pasa que te manda un like, un dedito bien, o te manda un ok. Tal vez la persona estaba apurada, cansada, tenía muchas cosas que hacer, pero ya hay una interpretación del mensaje. Si no te manda una carita feliz, si no te envía un ok, todo está bien, te aseguro, a no ser que conozcas bastante bien la forma de ser de esa persona, es que vas a poder interpretar su comunicación. Si esa persona está enojada, si está feliz, está seria, ¿no? Entonces, más allá de los signos de puntuación, por ejemplo, ¿no? De admiración y los símbolos que se utilizan en el lenguaje, ahora interpretamos el lenguaje a través de estos emoticones. Yéndonos al marketing digital. Por ejemplo, cuando tú haces una publicación, ahora por supuesto que muchas empresas, instituciones están manejando esta movida digital, post digital,
¿no? De utilizar estos pequeños emojis para hacer más llamativa su presentación. Pero este tipo de comunicación no solo se debe utilizar por este tipo de plataformas, sino que ahora todo se ha traducido, la comunicación con un cliente, la comunicación con nuestro público objetivo como empresa o institución, ahora es el WhatsApp. Más que una llamada, tú escribes un WhatsApp. Entonces, los emojis también son parte importante, principalmente cuando estás, por supuesto, utilizando el marketing digital y publicitando algo, ¿no? Entonces, esta ha sido una evolución porque si vamos hace unos 4 o 5 años atrás, esto no era algo tan necesario en la comunicación digital, pero hoy en día sí lo es porque es la traducción de nuestro lenguaje corporal a través de las redes, ¿no? Algo muy importante acerca de la comunicación digital es eh, la diferencia de los medios digitales versus los medios tradicionales. Hay una realidad que ha sucedido a través de la crisis que hemos estado viviendo y de la que estamos saliendo, ¿no? Las crisis están ahí para ayudarnos a salir de nuestra zona de confort, para ayudarnos a ser más creativos. Hoy en día, las empresas e instituciones ya no solamente han tenido que crear una página, han tenido que trabajar más su página web, su Facebook, su LinkedIn, sino hoy en día las redes sociales se han convertido en medios de comunicación, de transmisión. Bien, en medios de comunicación. Tú me dirás, pero ¿una red social es un medio de comunicación? Por supuesto que sí, pero más allá de eso, hoy en día las instituciones están tomando el papel de un medio de comunicación. ¿Por qué? Hoy en día es extraño ver que una empresa o institución en su página no tenga mínimamente una transmisión, ¿no? Ya sea de alguna noticia interna, ya sea algún programa digital, pero hoy en día, o sea, las instituciones se suman a este reto de tener su propio medio de comunicación, ¿no? Cosa que antes no era necesario, hoy en día es algo básico para que las empresas se sigan manteniendo a flote. Bien, entonces aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con los medios tradicionales versus los medios digitales? Es decir, ¿cómo manejamos ahora la comunicación y cómo es incluso el contenido diferenciado en estas redes, ¿no? Esto lo hemos visto, los medios tradicionales van a perdurar en el tiempo porque lo único que han hecho es digitalizarse, ¿no? Hoy en día no existe ningún solo medio que no esté en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿no? Bien, ¿qué pasa entonces en este momento de acerca de los medios tradicionales? Bien, se digitaliza. Por un lado, esto nos lleva a también seguir posicionándonos como empresas, como instituciones, a través no solamente de medios tradicionales, sino hoy en día, por ejemplo, si quieres publicitar algo y sales en un canal nacional, por supuesto que también debes salir en las redes porque es otro tipo de comunicación y porque sabemos que hoy en día ya la mayoría de las personas se encuentra en redes sociales. Bien, entonces vamos a manejar que los medios tradicionales se han digitalizado, ¿no? Y la forma del contenido, por supuesto que ha cambiado. Algo, por ejemplo, que deben aprender a manejar las nuevas instituciones y, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales, sí en su mayoría lo hacen y los que probablemente todavía siguen en este proceso de adaptarse, es que el contenido es totalmente diferente y variado en los medios tradicionales versus los medios digitales. Por ejemplo, obviamente hay noticieros que se transmiten en vivo, ¿no? Que se transmiten en directo, en diferido, como se diría de manera técnica en comunicación, pero no puedes subir, por ejemplo, un contenido de más de
5 minutos, a no ser que sea de realmente una importancia muy fuerte. ¿Por qué? Porque en menos de 1 minuto y medio vas a perder el interés de tu público, ¿no? Entonces, el contenido también de la comunicación en los medios digitales evoluciona, ¿no? Se utilizan pequeñas cápsulas multimedias para poder transmitir la información más relevante, ¿no? Videos. Está también, por supuesto, YouTube, donde hoy como empresa o institución mínimamente tienes que manejar 3 redes: Facebook, LinkedIn, Instagram y, por supuesto, YouTube. Hoy en día eso no solamente nos ha permitido, perdón, a las instituciones, marcas, personas posicionarse y proyectarse, sino también expandirse a nivel nacional e internacional. También queda el reto en cuanto a la comunicación digital, no solamente ya de subir un buen contenido. Hay que ser honestos a la hora de entender que se ha cuantificado el tema de la interacción comunicacional. ¿A qué me voy con esto? Hoy en día, por ejemplo, si tú eres una empresa que quiere llegar a más personas, no basta con los likes. Los likes son indicadores, por ejemplo, de que sí, a la gente le gusta lo que estamos haciendo, le interesa. Pero hoy en día, por ejemplo, el alcance de tu empresa o institución se mide por la interacción que generas con tus clientes directos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva este criterio? A que tenemos que ser totalmente creativos, hacer una simbiosis constante con quienes están más de cerca con los medios y redes digitales, que son los jóvenes, ¿no? Se trata de trabajar con gente joven que está más inmersa, que de por sí tiene más llegada a otra gente a través de estos medios digitales. ¿Por qué? Porque hoy en día está en boga la creatividad de los contenidos. O sea, ya no solamente está el sentar presencia, sino qué tipo de contenido vas a hacer y en cuánto tiempo lo vas a hacer y de qué manera vas a lograr que esto tenga un feedback, una interacción, porque puedes poner cosas buenas que se compartan, pero por ejemplo, si eres una empresa, ofreces servicios, bueno, cualquier tipo de empresa o institución, necesitas el feedback directo, porque para eso son las redes sociales, ¿no? Entonces, este tema está dentro de los retos que se vienen ahora en la comunicación digital. Pero voy a entrar a un tema más profundo que son los cambios y la rapidez de estos cambios digitales, tecnológicos que se vienen para nosotros. Recientemente salió una noticia, ¿no? De que o sea, de que Facebook, Mark Zuckerberg nos contaba recientemente que va a crear un metaverso, ¿no? Mucha gente se alarmó y por supuesto mucha gente se preocupó. Todavía no está totalmente claro para muchos, pero es bueno tocar ese tema porque es bueno prevenir que vamos a anticiparnos, perdón, a que la tecnología está tan inmersa en nosotros que vamos a tener que ir actualizándonos constantemente, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, si tú como empresa o institución todavía no has tomado estos pasos, pues ya tienes que hacerlo para ayer, ¿no? Porque se vienen muchos cambios tecnológicos a los cuales nos vamos a tener que adaptar si queremos mantener en vigencia nuestras empresas o instituciones. Y es aquí donde llega este tema que es muy importante, que son los retos de la comunicación post-digital. ¿Por qué lo llamo retos de la comunicación post-digital? La era digital ya entró a nuestras vidas. Desde el momento que tú te comunicaste a través de una plataforma Zoom, a través de un StreamYard con personas de otras. Entonces, ya estamos viviendo, por ejemplo, los retos de la comunicación post-digital. Es decir, ya sabemos que tenemos que sentar presencia en las redes sociales, que mínimamente como empresa o institución deberías manejar de 3 a 4 plataformas digitales
y que ya sabemos que además tienes que trabajar en el contenido de tu comunicación, en interacción de tu comunicación. Entonces, ahora, ¿cuáles son los nuevos retos para enfrentar esta nueva era postdigital, de comunicación postdigital? Entre ellos, por ejemplo, está la responsabilidad del activismo corporativo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿No? Bueno, se multiplicaron los canales de comunicación, ¿no? Antes, por ejemplo, los públicos hacían, y para hacer alguna queja de su empresa, iban de manera directa, ¿no? Iban a la empresa, hacían una nota, según corresponda. Hoy en día, por supuesto, se adecuó y una persona simplemente puede hacer una queja en sus redes sociales. Hemos visto lo que han vivido ciertas empresas por algunos errores o cosas que han pasado y cómo un comentario, por ejemplo, puede posicionar o también puede implicar la caída de una empresa o institución, ¿no? Entonces, hoy en día, entre los retos está también la responsabilidad del contenido, el activismo corporativo, ¿no? ¿Cómo voy a manejar la comunicación frente a las personas? ¿Implica riesgo? Porque nos estamos viendo en una época donde hay que ser creativos y al mismo tiempo debemos ser responsables, ¿no? Ese es uno de los retos, por ejemplo, que debemos aprender a manejar en esta nueva era postdigital, ¿no? De anticipar la crisis y revelar oportunidades, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Em, Salvaguardar la reputación de la empresa. ¿Qué quiere decir? Brindar experiencia. Brindar experiencia al cliente. Esto va de la mano con el primer reto de responsabilidad que mencionaba. Se refiere a que la experiencia de un cliente. Bien, perdón, estoy un poquito con tos. Bien, estábamos en la parte importante de la experiencia del cliente. Si bien ustedes saben que la experiencia del cliente es un marketing boca a boca, hoy en día eso se ha vuelto mucho más relevante. ¿Por qué? Porque debemos hacer vivir al cliente una experiencia diferente de bienestar en nuestra empresa o en nuestro servicio. Bien, eso está dentro de los retos de la actualidad, ¿no? Y continuando con los retos que se vienen frente a la comunicación postdigital, está el de producir contenidos a construir narrativas. ¿A qué quiero llegar con esto? Había dicho un inicio que hoy en día las instituciones y las empresas han tenido la necesidad de convertirse en medios de comunicación. Esto ya no solamente debería ser un reto que se viene con la digitalización, sino debería ser parte de la cotidianidad. ¿Y qué significa esto? ¿No? Que como medio de comunicación mínimamente todas las instituciones o empresas que quieren seguir creciendo deben tener mínimamente un programa, charlas a través de diferentes plataformas, deben tener su área de prensa. Es decir, hoy en día la comunicación se ha vuelto una necesidad básica para mantenerse en el mercado.
¿no? Y no solo como empresas, como marcas. Y aquí entra otro reto para la comunicación digital, ¿no? Las personas siguen a una institución por la marca solamente o hoy en día en la era digital lo hacen por las personas. ¿Han notado que mucha gente, más allá de seguir marcas hoy, sigue personas? Hoy en día, las personas nos hemos convertido en una marca a través de las redes sociales. Y como marcas también podemos potenciar no solamente nuestras plataformas digitales, sino una empresa, ¿no? Dentro de los retos de la postdigitalización, también está algo muy importante, que es gestionar medios a diseñar experiencias. ¿Qué quiere decir? Hoy en día tenemos, por ejemplo, tú entras a una página, esta sea cualquiera, y te sale, califica qué tal fue el servicio, califica qué tal te pareció la experiencia con nuestra empresa. Ese tipo de interacción no la tienen todavía muchas empresas o instituciones. O, por ejemplo, a la hora del community manager, ¿no? Cuando tú escribes una empresa, y me ha pasado mucho aquí en instituciones reconocidas, diferentes, que uno escribe, por ejemplo, al Messenger y tardan en responder de un día a 2 días. Por supuesto, te responde el bot, pero la respuesta no es inmediata. Hoy en la era comunicacional digital, por supuesto que eso debería ser veloz, ¿no? Porque aparte estamos llegando a un público que está acostumbrado a que todo sea rápido por la tecnología. Entonces, la respuesta a través de las redes sociales debe ser inmediata, ¿no? Esa es parte de la experiencia del cliente actual, la inmediatez. Eso es uno de los retos que vemos que se debe trabajar como instituciones o empresas. Bien, algo importante también dentro de esto es generar visibilidad, perdón, a impactar en el negocio. El hecho, por ejemplo, de que, como decía un principio, alguna publicación tenga bastantes likes, no significa que realmente llame la atención. Es más, se ha cuantificado y se ha verificado, tú puedes medir hoy en día, ¿no? Que realmente a la gente le está interesando, que no, con campañas de marketing, encuestas que te permite hoy en día el Facebook, ¿no? Por ejemplo, una estrategia de marketing es mucho más fácil hoy porque simplemente haces tus encuestas a través de videos y ves la llegada que tiene, manejas el público objetivo. Pero ¿qué pasa? Esto no significa que vas a captar. Bien, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Este reto. Nos lleva a que tenemos que aprender a hacer contenido creativo, como lo decía un principio, pero no solamente eso, a ver si estamos captando la atención de la gente realmente, si esto es de interés al público, ¿no? Muchas veces publicamos por publicar, hacemos contenido digital que como empresa o institución creemos que es importante, pero no debemos crear ese tipo de contenido, sino más bien ver qué es lo que a la gente le parece importante, relevante, qué, qué es lo que le va a servir. Otro punto importante es que dentro de nuestro contenido comunicacional digital tiene que estar incluido el humor. Varía de acuerdo a la empresa o institución que seas, pero tiene que estar incluido el humor. ¿Por qué? Porque se ha verificado, y si tú observas las redes sociales, vamos a ver que las marcas, las empresas que más seguidores tienen, o las páginas simplemente son aquellas
de humor, ¿no? Aquellas imágenes, por ejemplo, que hacen que la gente se ría, se siente identificada, pero vamos a definirlo en tres palabras, cómo deben ser los contenidos hoy en día que la tecnología está avanzando de manera veloz. Deben ser cortos, claros, divertidos, ¿no? Obviamente variando el caso, hay contenido informativo muy importante, pero dentro de tu agenda de difusión siempre tiene que haber una característica de humor. ¿Por qué? Porque el humor rompe el hielo, es decir, tú estás conectado con tu público a través de una computadora. Ya de por sí, eso dificulta un poco la comunicación, nos crea una barrera. Las formas de romper el hielo con las personas son a través del humor. Entonces es por eso que grandes empresas y grandes instituciones a nivel mundial han tenido que recurrir a este tipo de contenido para poder crear rapport con el público. ¿Y qué es el rapport? Es la conexión. Otro de los retos de la comunicación digital es lograr crear esta conexión con mi público. Precisamente ahora es donde todo se complementa, es que los emoticones, el tipo de contenido y el tiempo son muy importantes para generar este rapport con las personas. ¿Por qué? Ustedes saben que existe un sinfín de información en las redes sociales. Es decir, yo en este momento entro a mis redes, empiezo a chequear y les apuesto que voy a pasar así, a un dedo, ¿no? Solo me voy a quedar entretenida por 1 minuto a 2 en algo que realmente capte mi atención, sea relevante o me haga reír. El reto está en la inmediatez, ¿no? Por otro lado, yendo a la inmediatez, hoy en día las noticias están a la orden, ¿no? Como en carta a la orden. Es decir, lo que hace 5 minutos era importante, puede que venga una noticia de hace 1 minuto que sea más importante y le quite, por supuesto, presencia a una noticia que incluso estuvo hace 5 minutos. La inmediatez hoy en día se ha vuelto un reto importante para la comunicación digital, ¿no? Y por supuesto, la creatividad. Como les digo, la mayoría de las personas va a quedarse impresionado o va a atender algo que tenga estos tres componentes. Inmediatez, puede ser humor o relevancia, a tomar en cuenta. Por otro lado, ya para ir finalizando este tema y retos de la comunicación digital, hay que empezar a anticiparnos que se vienen más cambios todavía quizá de los que hemos vivido en este tiempo, que no son malos, no todo es malo, para nada. La comunicación ha facilitado las cosas en este tiempo. Imagínense, hemos vivido una crisis mundial, sin embargo, teníamos el internet para saber qué estaba haciendo mi abuelita en la otra parte, en otra parte del mundo. Teníamos un WhatsApp para llamarnos con nuestra familia. Nos ha facilitado muchas cosas y especialmente la comunicación. Con el cambio, por ejemplo, del metaverso, esta visión de Mark Zuckerberg, se vienen cambios y rápidos, ¿no? De no solamente ahora sentar presencia en las redes sociales, sino prácticamente existir en este metaverso a través de avatars. Entonces, no solo como personas, sino como emprendedores, empresas, instituciones, es el tiempo de anticiparnos, mentalizarnos que vamos a entrar a un estilo de vida que va a cambiar continuamente. Y no estamos hablando como antes, ¿no? Ah, sí, de aquí a 5 años, de aquí a 6 años. Hemos hablado que la tecnología es inmediatez. Pronto se vienen cambios grandes que ni siquiera conocemos y tal vez no nos imaginamos. Entonces, como empresas y como instituciones, debemos adentrarnos y actualizarnos constantemente. Es más, ya deberíamos ir aprendiendo nuevas formas de comunicación, nuevas plataformas, por lo menos conocer lo que tenemos ahora a nuestro alcance, ¿no? Porque se vienen más retos, incluso, por ejemplo, por supuesto que esto va a implicar mejorar nuestra PC, nuestros celulares, nuestros canales de comunicación para poder acceder a estas plataformas digitales. Así que el reto
de hoy en día para la nueva comunicación digital es primero no tener miedo al cambio, porque el cambio también nos vuelve más rápidos, más creativos, más innovadores, porque si bien hacemos un análisis, yo jamás me hubiera imaginado que una cierta generación, no generalizo, tal vez de personas de 40, 50, 60 en adelante, puedan interactuar tan bien con las redes sociales como los ha llevado a interactuar la pandemia, ¿no? Entonces, eh, se vienen retos grandes, no hay que tener miedo, sino simplemente anticiparnos, y anticiparnos significa irnos adaptando desde ya, porque no es algo que se viene de aquí a 5 años, sino es algo que ya está aquí. Y el reto implica en estar un paso adelante, actualizándonos, innovando constantemente y por supuesto trabajando no solamente nuestra comunicación tradicional, sino también nuestra comunicación digital y nuestra proyección como empresas e instituciones. Estos son los retos de la comunicación que se vienen hoy en día para nosotros y por supuesto no solamente para las empresas, sino como personas. Hoy en día la mayoría de los profesionales deberían también sentar una presencia, una pequeña marca en sus plataformas digitales. Bien, quiero agradecerte por este tiempo. Espero que te haya servido este tema tan interesante y tan amplio que es la comunicación digital. He tratado de resumirlo de manera simple, clara y bueno, resumiendo las partes más importantes. Muchas gracias, Yara, por la presentación muy interesante y muy adecuada a estos tiempos, como tú decías, en el que hay un montón de canales de información, un boom luego de la pandemia del uso de los medios digitales para compartir con las personas, para llegar a los clientes. Quisiera hacerte un par de consultas en relación a los temas que hemos tratado hoy. Primero, en relación al boom de canales que tú comentabas, ¿no? Desde el TikTok pasando por el Zoom, siguiendo por el WhatsApp. ¿Cuáles crees tú que deben ser los criterios que puede seguir un emprendedor para escoger adecuadamente el canal o los canales de comunicación con los clientes? Perfecto. Lo más importante primero es definir la misión, visión de mi emprendimiento, ¿no? Es decir, quién soy, hacia dónde quiero llegar. Al tener eso claro, voy a entender mi público objetivo, ¿no? Hoy en día he tenido bastantes debates con empresas tradicionales, ¿no? Que muchas veces te dicen, a mí TikTok no me sirve. De verdad, o sea, hay empresas que te dicen, TikTok a mí no me sirve, yo no voy a estar bailando, no voy a estar haciendo algún tipo de contenido así. Sin embargo, hay que entender que muchas veces, eh, primero que las nuevas generaciones están en TikTok, por ejemplo, ¿no? Y nos sirve para qué? Para hacer videos sencillos y rápidos que pueden ser utilizados en nuestras plataformas. Ahora, para saber, por ejemplo, cómo voy a utilizar las plataformas digitales como empresa, necesito definir primero mi público objetivo, ¿no? Sabemos que si mi empresa es más tradicional, eh, más seria, por ejemplo, mi público probablemente va a estar en Facebook y en LinkedIn, las alianzas con otras empresas, convenios, ¿no? Ahora, pero por ejemplo, si mi emprendimiento tiene que ver con un rubro más moderno, más direccionado a la comida, a gente joven, por supuesto que hoy en día otros dirán que no. TikTok se ha convertido en un canal con bastante llegada a mi público, ¿no? Entonces, lo principal es definir mi público objetivo, pero sin embargo, pienso que dentro de los retos de cualquier empresa o institución, sí está el abrir nuestra mente para no solamente estar en una red social, sino en todas. Es más, hasta la palabra meta, ¿no? De Facebook, que ahora entramos y vemos, ¿qué nos está diciendo la tendencia? Que tenemos que estar en todas partes. Entonces, ahora una empresa que no está en todas partes, pues está un paso atrás. Así que como empresa está el reto de estar en todas partes. Ahora, la clave aquí es de qué forma estoy en todas partes. Voy a hacer contenido constructivo, voy a hacer contenido informativo
o voy a hacer o voy a proyectar una imagen de humor. Si eres una empresa, institución, yo te recomiendo siempre mantener una línea. El humor es bueno, pero hay una delgada línea entre el humor y pasar a ser algo burlesco, ¿no? Entonces, siempre mantener una línea de respeto. Es lo que yo puedo sugerir. Excelente, Yara. Y ya cerrando esta intervención, quisiera consultarte algo que para las empresas y los emprendedores es importante. Tú sabes y has comentado muy bien que existen muchos elementos a considerar para hacer una comunicación digital efectiva y que se traduzca en resultados para las empresas. ¿Crees que es mejor profesionalizar este servicio, contratar personal o una empresa encargada de estas tareas de digitalización y de la comunicación en las empresas? ¿O es mejor, no sé, intentar un poco aprovechar las habilidades internas para resolver el problema de una manera un poco más artesanal? ¿Qué consejo le darías tú a los empresarios? De hecho, hay algo que todavía la gente no quiere entender y yo soy de las personas que habla con la verdad, ¿no? Zapatero a su zapato, es decir, cada profesional ha trabajado su mente, su visión y hasta su comunicación de acuerdo a su formación. Y de verdad que eso se va descubriendo en el día a día, ¿no? Yo trabajo con todo tipo de profesionales, con pensamientos totalmente diferentes a los míos, y hemos llegado a la conclusión de que para este tipo de manejo se necesita una persona con formación en comunicación. Esto no quiere decir que una persona no puede adaptarse, por supuesto que sí. Es más, ahorita la comunicación siendo una necesidad, todos, o sea, no es que solo un profesional de comunicación, todos debemos saber estos pequeños tips de comunicación. Pero, por ejemplo, al manejar el contenido, la forma, sí se necesita una persona que tenga cierta formación porque cuando tú hablas con diferentes profesionales, te vas a dar cuenta que cada profesional tiene hasta un lenguaje técnico al comunicarse. ¿Por qué? Porque se ha formado para eso, ¿no? Entonces, sí veo la importancia de tener una persona profesional para manejar este tipo de procesos, este tipo de plataformas. Es necesario porque no es lo mismo una persona que tiene otro tipo de formación. La creatividad siempre es buena, las personas empíricas también lo hacen bien, pero una persona, un comunicador, diseñador gráfico, en sí, ha sido formada para esto, entonces se adapta de manera más rápida a estos cambios, ¿no? Digitales. Excelente, Yara. Muchas gracias. Personas profesionales como tú del área nos dejan clarísimo cuál es el camino, cuál es la ruta para profesionalizar la comunicación en tiempos de digitalización. Te agradecemos mucho por esta presentación y a todos los que nos han acompañado en el marco de los Cyber Days, que es un esfuerzo justamente para eso, para impulsar la transformación digital del comercio electrónico en Bolivia. Gracias, Yara. Un gusto haberte tenido con nosotros y gracias a los que nos han acompañado en esta transmisión. El placer es mío y espero no sea la última vez. Y pues muchas gracias a la Cámara Nacional de Comercio y a toda la gente que se ha conectado con nosotros.